la longitud de arco, ¿cierto? Por ahí están todos, que no los veo, o están por ahí afuerita. Por ahí hay otros afuera. No, afuera. Bueno, entonces, vamos a mirar este ejemplo. Dice, calcular la longitud de arco de la función que y igual a la raíz de x igual a la raíz de x para x entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál es la gráfica de raíz de x? Positiva. ¿Sería esta o no? Entonces y igual a raíz de x. Ahora, cuando vale 1, ¿cuánto vale y? Vale 1, ¿cierto? ¿Qué hacemos para calcular entonces longitud de arco? Tomamos un pedacito de alambre, ¿cierto? Una partición pequeña, es la que vamos a llamar ds, ¿sí? Y la ponemos a recorrer por todo el alambre. Recuerda que calcular la longitud de arco es como si pudiéramos cortar este pedacito de alambre y estirarlo, tomar un elemento de medición, calcular su longitud, ¿cierto? Aquí, como es una función, vamos a echar mano de los elementos del cálculo integral para lograr este objetivo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ds, como lo veíamos allá en el módulo y como lo veíamos allá en el video, es la raíz cuadrada de 1 menos la derivada de la función, o era positivo. ¿Era negativo o era positivo? Es decir, este signo que aquí, ¿cómo era? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo trabajan allá? ¿Alguien se acuerda? Este signo es positivo, listo. Entonces, todo por x. Ahora, eso es lo que vale este pedacito de alambre, ¿cierto? Pero es que nosotros necesitamos toda la cuerda completa. Desde aquí, desde 0, hasta aquí donde se hace este valor de 1. Entonces, cuando usted integra este lado, le va a quedar S, ¿cierto? Queda S. Igual a la integral, en este caso, de 0 hasta 1, de esta raíz. Raíz de 1 más, ¿cuánto da la derivada de la función respecto a x? Pues daría 1 sobre 2 raíz de x todo al cuadrado por de x. La dy de x es la derivada de la función esta que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Hagamos algo de matemática operativa. ¿Sí? Hagamos algo de matemática operativa. Nos queda esta situación. Que S es igual. Integral de 0 hasta 1 de la raíz de 1 más 1 sobre 4x, todo por dx. ¿Estamos bien ahí o no? Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos esta integral?
¿Hay alguna sugerencia para hacer eso? Por sustitución trigonométrica. Pero es que no tenemos ningún elemento al cuadrado. Obsérvese allí. ¿Sí? Sustitución trigonométrica era cuando teníamos alguna característica de la forma a la 2 menos u a la 2 o a la 2 más u a la 2 o de la forma u a la 2 menos a la 2, ¿cierto? Y aquí no tenemos ninguna de esas características. Nosotros acostumbramos más con la sustitución, una. A ver, entonces, en este caso, U es 1 más 1 sobre 4. vea, en este caso la fácil sería entonces continuar nuestra operación. Esto sería la suma de fraccionarios que haría 4x más 1 sobre 4x, ¿sí? X. En conclusión, quedaría entonces la integral de 0 a 1 ¿de quién? La raíz de 1 más 4x arriba sobre 2 raíz de x abajo. De x. ¿Sí? Ahora, ¿alguna idea allí? ¿Qué hacer? ¿Ah? Invertir la raíz de ese exponente y después hacer una sustitución. O bueno, se las pongo más fácil pues. Obviemos esta. Llamemos u a la 2 igual a 4x más 1 sobre 4x. ¿Sí? Ahora, al derivar, ¿qué nos queda? Nos queda 2u de u igual. ¿Cuánto haría esta derivada? Esto es lo mismo que la derivada de ¿quién? Esto es lo mismo que 1 más 1 sobre 4x, ¿cierto? Entonces, la derivada de 1 da 0. La derivada de esta expresión sería entonces menos 4 sobre 16x a la 2, ¿o no? De x. ¿Sí? En pocas palabras queda cuarta a una de 16, 4, ¿cierto? Quiere decir entonces que 8u de u es igual a menos 1 sobre x a la 2 de u. O mejor aún, menos 8u x2 de u es igual a, perdón, aquí de x, ¿cierto? Igual a de x. Ahora, cuando usted reemplaza la integral, ¿cómo queda la historia? Quedaría la integral de 0 hasta 1 de u a la 2 en raíz, ¿cierto? Por menos 8u x2 de u. Luego, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría así. Sale el menos 8, ¿cierto? Menos 8. Esta raíz se cancela, entonces queda la integral de... Aquí queda u. Con esta u quedaría u a la 2 por x a la 2 de u. Tenemos un pequeño detalle, que nuestra integral que va en términos de la variable nueva y la variable antigua, viejita, la original. Ahora, ¿cómo hacíamos entonces para resolver la situación cuando aparecía esta variable? ¿Qué era lo que hacíamos?
¿Se despeja X o no? Igual a 2 igual a 4x más 1 sobre 4x. Ese era el cambio de variable, ¿no? Entonces, para despejar a x, ¿aquí qué hacemos? Pasamos 4x a multiplicar, entonces 4x igual a 2 igual a 4x más 1. Ahora pasamos la x para acá, entonces queda 4x igual a 2 menos 4x, ¿sí? Igual a 1. Sacas factor común, 4x, ¿cierto? ¿Y multiplica a quién? ¿Multiplica a quién? Aquí sería a igual a 2 menos 1 igual a 1. Quiere decir entonces, pues, que x es igual a quién? A 1 sobre 4 que multiplica a igual a 2 menos 1. Ahí está la x, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Ahora, ¿qué falta? Reemplazar esta integral, esta x, ¿en dónde? En nuestra integral. Es decir, teníamos que la integral de 0 hasta 1 de la raíz de 1 más 1 sobre 4x de x, llegamos a esta conclusión, que era menos 8, la integral de 0 hasta 1 igual a 2 x2 de x, ¿cierto? Ahora, al reemplazar x aquí, nos quedaría menos 8, la integral de 0 a 1 de u a la 2 x al cuadrado, pero x es 1 sobre 4 multiplica a u a la 2 menos 1. ¿Sí? Todo por du. ¿Sí o no? ¿Y esto está al cuadrado o no? Recuerde que la x está al cuadrado. Ahora sí. ¿Cómo queda esta situación entonces? Nos quedaría entonces nuestra integral de esta manera. Esto es igual a menos 8, la integral de 0 hasta 1 de u a la 2 sobre 16 u a la 2 menos 1 al cuadrado de u. ¿Por qué? Porque quedaría 1 a la 2, entonces daría 1. Y abajo daría 4 al cuadrado, queda 16. Y este paréntesis quedaría al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Mire que al momento lo que hemos hecho es pura matemática operativa para poder entender la información. Ahora sí. Tenemos entonces aquí octava aquí da 2. Entonces quedaría menos 1/2 de la integral 0 hasta 1 de u a la 2 sobre u a la 2 menos 1 cuadrado. Ahora sí, ¿cómo hacer esa integral? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Fracciones parciales. Entonces, ¿esa fracción es propia o impropia? ¿Cuál es el grado de arriba? El de abajo. 4. Ahora, si hacemos el último esfuerzo en operativas aquí, nos quedaría entonces que es la integral de u a la 2 sobre lo que hay dentro del paréntesis, una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo queda la historia? Quedaría 2 paréntesis
al cuadrado, ¿cierto? De u. Uno con más, otro con menos. En la primera componente quedaría u. Y en la segunda componente quedaría el 1. ¿Sí? Ahora, en última instancia queda un medio de la integral de 0 hasta 1 de u a la 2 sobre u más 1 al cuadrado por u menos 1 al cuadrado de u. ¿Sí? Ahora, ¿cómo descomponer en fracciones parciales esa expresión? ¿Quién me ayuda? Entonces esto queda. Dice que u a la 2, pues, u a la 2 sobre u más 1 al cuadrado, u menos 1 al cuadrado, va a ser igual a sobre u más 1, ¿cierto? Más D sobre 1 más 1 al cuadrado. u más 1 al cuadrado, más C sobre u menos 1 c sobre u menos 1 más d sobre u menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí sí le toca a ustedes calcular esas constantes y luego reemplazar, calcular la integral. Reemplaza los valores de 0 a 1 y obtienes el resultado. Tienes la longitud de arco. Entonces, aquí deben de practicar bastante estas integrales. ¿Por qué? Esta técnica. Porque es que las integrales siempre resultan ser largas. Son muy fáciles, pero algo extensas. Vea que aparecen fracciones parciales, aparecen sucesiones trigonométricas, en fin. Entonces ahí deben de tener un poquito de paciencia cuando estén haciendo esas operaciones, esos cálculos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes están terminando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en el procedimiento? Mire que ve lo que hicimos. Simplemente la integral de 0 hasta 1 de 1 más la derivada de la función al cuadrado. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Eh? Dice, calcular la longitud de arco de la función y igual a x al cubo en el intervalo uno coma dos. ¿Sí? El intervalo 1,2. Entonces, ¿cuál es la gráfica de x al cubo? ¿Cómo? Es algo así. Entonces necesitamos es de 1 a 2. 2. Entonces vuelve y juega. Hacemos
pedacito de alambre que va a recorrer de dónde a dónde. Desde 1 hasta 2, ¿cierto? Recorrer todo este pedazo. ¿De quién? De la raíz de 1 más la derivada. O sea, 3x a la 2 todo al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcular esa integral? Ya. Mire que el procedimiento, o sea, la técnica para calcular longitud de arco no es sino tomar la expresión que tenemos allá, que determina la longitud de arco. Luego, ¿qué sigue? Calcular la integral. Esa partecita ya sí es la que les queda a ustedes. Son técnicas conocidas, ¿cierto? Entonces sería la integral de 1 hasta 2, la raíz de 1 más 9, x a la 4. Listo. La pregunta es, ¿cómo hacer esa integral entonces? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, ¿cómo sería la sustitución? Tangente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda? 3x2 igual a la tangente de θ. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Cuál es el siguiente paso? Derivar esta expresión. Entonces quedaría 6 x de x igual a la secante cuadrado de θ. ¿Qué sigue entonces? Reemplazar. Entonces quiere decir que S es igual a la integral de 1 hasta 2. ¿Sí? ¿De quién? De la raíz de 1 más tangente al cuadrado de θ por dx, pero es que dx, dx sería secante cuadrado de θ sobre 6x de θ. ¿Qué sucedió? Nos quedó en términos de la variable original. ¿Y qué hacemos en estos casos? Despejarla, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde se despeja? Deja x de 3x2 igual a la tangente de θ. ¿Sí o no? Quiere decir que x es igual a ¿cuánto? Raíz de la tangente de θ sobre 3. Por tanto, nuestra integral, ¿cómo queda? Pues tenemos integral de 1 hasta 2. ¿De quién? Y vamos aquí. Sería la raíz de 1 más tangente cuadrado de θ secante cuadrado de θ sobre 6 raíz de ¿cuánto? Tangente de θ sobre ¿cuánto? De 3 θ. ¿Sí? Ahora, organizando esta expresión un poquitín, ¿qué sucede?
¿Qué sucede? Dice entonces que S es igual. Bueno, ¿qué constantes podemos sacar? Podemos sacar raíz de 3 aquí abajo, ¿sí o no? Sería sobre 6. Y a raíz de 3 sobre 6 que multiplica ¿a quién? A raíz de la secante cuadrado, ¿no? Bueno. Bueno, dejámosla así. Bueno, pero entonces hay un detalle. Secante cuadrado sería secante al cubo. Bueno, vamos a dejarlo así. Secante cuadrado de teta por la secante de teta al cuadrado sobre la raíz de la tangente de teta. Ahora, ¿cómo queda la expresión entonces? Quedaría que S es igual a raíz de 3 sobre 6 integral de la secante al cubo de teta sobre raíz de la tangente de teta. La pregunta es, ¿cómo hacer esta integral entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? Subo la cosa también a menos un medio, ¿cierto? La subo arriba. Sí, y luego. Y luego separo la secante en dos partes. Secante cuadrado y secante solo. Ajá. ¿Y ahí qué? Y cambio la variable de secante cuadrado por tangente menos uno. Tangente de teta menos uno. Y ya sumo. A ver, sí entiendo. Te dices separar secante de teta por secante cuadrado de teta, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y cambia secante por quién? Por tangente 1 menos tangente de teta. Por 1 más tangente. Sí. ¿Y luego qué hace con esta raíz que hay aquí abajo? Se la estoy subiendo arriba. Por eso. Entonces. ¿Ah? ¿Qué pasa si transformamos esta expresión en senos y cosenos? ¿Cómo quedaría la expresión en seno y cosenos? ¿Quién me dice cómo quedaría la expresión en seno y coseno? La S igual. Raíz de 3 sobre 6. La integral de 1 sobre la secante es ¿qué? No sobre seno. ¿Sí o no? La tangente entonces sería raíz de seno sobre raíz de coseno. Haciendo la ley de extremos, nos quedaría esta expresión. Sería raíz de 3 sobre 6, la integral. ¿Arriba qué queda? Raíz de coseno. ¿Y abajo qué nos queda? Seno a la ¿qué? Seno al cubo. La raíz de seno.
de teta. Pocas palabras, nos queda la expresión perdón. La secante no le inversa el coseno. Ah, es que ese cante, no cosecante, sí, sí. Entonces, coseno. Ah, carajo. Coseno. Aquí quedaría entonces coseno al cubo. ¿Sí? Raíz de seno. En pocas palabras nos queda entonces raíz de 3 sobre 6 integral de la raíz de... ¿Cómo quedaría esa expresión? ¿Raíz de quién? ¿Arriba qué queda? Sería 1/2 menos 3. Sería 6. Menos 5/2. O seno a la 5. Pero entonces queda en el denominador. Ahí se daña todo. Bueno, ahí sí queda disfuncional. Bueno, ¿y por qué dio tan rara esa integral? A ver, retomemos aquí esta otra parte que es que aquí se está tornando una expresión muy, muy rara. Nosotros teníamos, era esta expresión, a ver. Antes de arrancar con esta, nosotros teníamos esta, ¿cierto? Aquí. Llegamos a esta situación. A esta expresión, a la que está aquí. ¿Sí? Nosotros llegamos a esto. Perdón, a esta. Entonces, si nosotros allí hacemos U igual a tangente de teta, DU es igual a ¿qué? La secante cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queda la integral? Quedaría, S va a ser igual a integral de 1 hasta 2 de la raíz de 1 más U al cuadrado sobre, bueno, esto sería raíz de 3 sobre 6 por la raíz de U. De U. ¿Sí? Listo. Ahora, esto quedaría entonces raíz de 3 sobre 6, la integral de la raíz de 1 más U a la 2 sobre U. De U. ¿Sí? Entonces, ¿cómo?
seno inverso, ¿no? Ahora, si usted llama a w al cuadrado igual a 1 más u a la 2 sobre u, y entonces la derivada de w sería 2w de w igual a, ¿cuánto daría esta expresión? U por 2u menos 1 más u a la 2 por 1 u a la 2 de u. ¿Sí? Quiere decir entonces que 2w de w es igual, aquí, 2u al cuadrado menos 1 menos u a la 2 sobre u a la 2 de u. Simplificando un poquito, sería 2w de u igual, aquí queda una, aquí entonces quedaría u a la 2 menos 1 sobre u a la 2 de u. Ahora, al reemplazar w aquí, ¿cómo nos queda? 2u a la 2 por w de w sobre u a la 2 menos 1 es igual a du. Luego, la integral, ¿cómo quedaría? Quedaría entonces raíz de 3 sobre 6. Integral de la raíz de w al cuadrado. Ahí también va a esperar esa W. ¿Ah? También hay que esperar la W. Entonces quedaría 2u a la 2 w sobre u a la 2 menos 1 de w. Ah, bueno, sí, tocaría otra vez despejar ahí la u. Ay, porque. Ah, sí, sí. Toca despejar otra vez la u, ¿cierto? Porque toca ponerla en términos de la diferencial, en w. Bueno, no, déjenme, yo reviso esa integral porque eso sí está muy feo. No tiene cabeza ni pie. Sí, déjenme, yo la reviso bien porque es que la verdad no está saliendo ninguna cosa interesante. Entonces, vamos a ver lo que se llama área de superficial. ¿Sí? Dice entonces, un ejemplo, dice, determine el área de la superficie de revolución la área de la superficie de revolución generada al girar la curva anterior.
C igual a X al cubo en el intervalo 1,3, 1,2. Cuando gira, alrededor del eje X. Ahora te escuchamos. Pues, eso es lo que teníamos ahorita, ¿cierto? ¿Y qué era lo que hacíamos? Cogíamos el pedazo de cuerda, en este caso, y lo ponemos a girar. Entonces, cuando ella gire, tenemos esta situación. ¿Sí? Tenemos este pedazo, esta especie de embudo, ¿cierto? Pero estamos interesados en el área superficial. Entonces, el pedacito de alambre quedaría aquí abajo, ¿no? Entonces, ese pedacito de alambre, lo que estaría formando entonces sería una especie de manilla. ¿Sí? Una manillita de esas que se ponen en la mano. Que cuando usted la corta, la manilla quedaría de esta manera, ¿o no? Dice, este pedazo vale de ese, ¿cierto? Ya viene a ser este pedazo. ¿Y cuánto mide entonces la longitud de aquí hasta aquí? Sería entonces lo que tienes que caminar de este punto, dar la vuelta y llegar aquí. O sea, el perímetro, o perímetro de la circunferencia, que sería 2pi por el radio. Pero entonces aquí, ¿cuánto es el radio? Perdón, ¿cuánto es el radio? El radio sería la función, ¿o no? Sería f de x. ¿Sí? Fx. Entonces, dice que el diferencial de área va a ser el área de este rectangulito, que sería largo por ancho. ¿Así es que se mide eso? Así es que se mide esa situación. Ahora, pero es que nosotros estamos no interesados en el área de esa manilla, sino en el área de todo el conito, ¿cierto? Pero de la superficie, es decir, si quisiéramos pintar ese cono, entonces estamos interesados en calcular el área que tenemos que pintar de todo ese cono, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Integramos a ambos lados, nos tocaría que la integral de 1 hasta 2, ¿de quién? De 2pi, la función es x al cubo por ds. ¿Sí? Pocas palabras que queda. El área es igual a 2pi, la integral de 1 hasta 2 de x al cubo por ds. Pero ya sabíamos que ds era ¿quién? La raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función. O pues la derivada de esta función al cuadrado. Ya 3, x2, todo al cuadrado por dx. Así quedaría. Sí, quedaría este estilo.
Esta viene a ser de S, ¿cierto? La función. Ahora, la idea es, entonces, ¿cómo hacemos esta integral? Es decir, el área quedaría 2pi integral de 1 hasta 2 de x al cubo por la raíz de 1 más 9x a la 4 de x. La pregunta es, ¿cómo hacemos esta integral? Entonces, se hace u igual a 2 va a ser igual a 1 más 9x a la 4, ¿cierto? Entonces 2u de u va a ser igual a 36 x a la 3 de x. Quiere decir entonces que u de u sobre 18x a la 3 va a ser de x. Cuando nosotros ingresemos esta información a nuestra integral, queda que el área es igual a 2pi, la integral de 1 hasta 2 de x al cubo, igual a 2 en raíz por u de u sobre 18 de x al cubo. El cubo se cancela, entonces queda este 2 con este 18, queda 9, entonces quedaría un noveno. Sería un noveno, ¿de quién? De la integral de 1 hasta 2. Un noveno de pi. De pi, sí, gracias. ¿De quién? Aquí queda la u, y aquí queda u, entonces quedaría u cuadrado. O sea que esto es igual a pi novenos. ¿De quién? De u a la 3 sobre 3 de 1 hasta 2. Yo pregunto, aquí podemos evaluar el 1, el 2 y el 1 en esa función. ¿Sí me doy a entender? Es decir, podemos reemplazar el 2 aquí y el 1 aquí, ¿o no? ¿Me entienden la pregunta o no? Si u puede tomar los valores, ¿Ah? si u puede tomar los valores, Entonces, en estos momentos no podemos reemplazar al 2 y al 1, porque el 2 y el 1 pertenecen a ¿qué variable? La variable x, ¿cierto? Entonces, necesitamos reemplazar a u, ¿sí? Pero u, en este caso, ¿quién es? Entonces esto sería pi 27avos de u al cubo, pero u viene a ser la raíz cuadrada de 1 más 9 x a la 4 todo al cubo, evaluado de 1 hasta 2. Ahí sí podemos entonces reemplazar. ¿Listo? Entonces, reemplaza los valores, hace las sumas con las calculadoras, ¿sí? Sumas respectivas. ¿Listo? Sí. Ahora, otro ejemplo entonces, para que se entienda esa situación. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ejemplo.
Sí. Calcular el área de la superficie generada al rotar la región y a la 3 igual a y a la 3 igual a 3x para x entre 0 y 9. ¿Cuándo gira? Alrededor del eje Y. A ver, piénsenle 5 minuticos. ¿Ustedes qué harían ahí, en ese caso? ¿Cómo harían, cómo enfrentarían ustedes esa situación? A ver, inténtenle ahí en sus libretas a ver qué conclusiones llegan. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ahí? Listo. Ahora, ¿qué tipo de gráfica es esa? Una curva. ¿Cómo quedaría la gráfica? ¿Alguien la hizo? Pues yo creo que queda una curva que empieza por el 13, por ejemplo, la 3 de Y, como la de aquí. Semejante a la gráfica de los indirectos. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Algo así o qué? Eso es al final. ¿O no? Ahora dice que para x de 0 a 9 es cuando x vale 9, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y?
¿Cuánto vale Y? Raíz de 27. O sea, 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, dice que hay que girar esa región. Bueno, ahí no quedó tan... Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro pedazo de cuerda y lo ponemos a rotar. Por aquí quedaría el simétrico. Entonces aquí queda la cinta que llamamos. ¿Sí? Esta es la manillita. Ahora, ¿qué radio tiene esa manilla? ¿Un radio qué? Radio X. O bueno, X igual a la función, pues, ¿cierto? Recuerde que esto es X igual a Y a la 3 sobre 3. ¿Sí o no? Quiere decir entonces que el área va a ser igual a 2pi de la integral. ¿De dónde a dónde? De 0 a 3, ¿sí o no? ¿De quién? De la función, o sea, y a la 3 sobre 3. Raíz de 1 más. Daría entonces de x de y. De x de y sería ¿cuánto? Y a la 2 de y. Pocas palabras nos queda entonces que el área va a ser igual a 2pi tercios integral de 0 hasta 3 de y raíz de 1 más y a la 4 de y. Ah, es la 3, sí. Aquí. Gracias. Ahora, fíjense que esta integral es la misma que acabamos de hacer. Es decir, usted hace u igual a 1 más y a la 4. De u viene a ser a 4 y a la 3 de y. O sea que quedaría que de u sobre 4y a la 3 es igual a de y. Por tanto, el área es igual a 2pi tercios la integral de y a la 3 raíz de u sobre 4 y a la 3. Se cancela, entonces, bueno, aquí mitad 1, mitad 2. Entonces sería pi sextos, bueno, esto va de 0 a 3, ¿cierto? Pi sextos de la integral de la raíz de u. ¿Sí? Entonces, dice que el área es igual a pi sextos de la integral 0 a 3 de u a la u medio. ¿Sí? O sea que el área es igual a pi sextos de u a la 3 medios por 2 tercios. De 0 a 3. ¿Sí? Conclusión, el área es igual entonces a pi novenos de u, pero u era ¿quién? 1 más y a la 4, todo a la 3 medios evaluado de 0 a 3. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? ¿Terminaron? Bueno, que es el centro de masa o centroide. Entonces dice, ejemplo, dice, encuentra el centroide aquí barra, coma, llevar de la región limitada por las curvas dadas por la curva y igual a 4 menos y2, y igual 0. ¿Sí? O sea, por estas dos curvas. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una gráfica de la región limitada por las dos curvas. ¿Cómo es esto? Esta señora es una parábola, ¿cierto? ¿Ahora en qué eje? Perdón, ¿esto es qué? X. Perdón, X2. X2, sí. Claro. Entonces, ¿ahora en qué eje? El eje Y, ¿cierto? Pero ahora hacia arriba o hacia abajo. ¿Y a partir de qué valor? Listo. Ahora, ¿quién es la gráfica y igual 0? X, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale este punto? Eso sucede cuando ya vale 0, ¿no? 2 y menos 2. Sería X igual a 4 menos X2. Entonces X vale 2 y el otro vale menos 2, ¿cierto? Este es menos 2, este es 2. ¿Sí? Ahora, necesitamos entonces calcular el centro de masa, ese
tomamos nuestro rectángulo y el centro de masa del rectángulo estaría en toda la mitad de ese rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, necesitamos primero calcular entonces X barra. Pues decía ya en el video que X barra era el momento en Y sobre la masa total. Pero ¿quién era la masa total? ¿Era el área de toda la región o no? Sí. Y entonces el momento en Y era equilibrar el eje Y. ¿Sí? Entonces, es decir, equilibrar este eje, asumiendo que esta era la masa. Pero entonces, para equilibrar este eje, asumiendo que esta es la masa, siempre era la masa por la distancia, ¿o no? Si asumimos que la masa de ese rectángulo está en todo el centro del rectángulo, entonces la distancia en este caso es una distancia X, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es la integral, pues, de menos 2 a 2. Bueno, la densidad, pero la densidad en este caso, como es constante, la podemos sacar. Entonces sería la distancia X. ¿De dónde? Del eje X, ese es el momento Y, pues, distancia del eje X a donde se encuentra la masa del rectángulo, o sea, una distancia X, por la masa del rectángulo, que viene a ser el área. Pero el área debe ser la altura, que sería la función, ¿cierto? O sea, 4 menos X2. Por el ancho, pero ¿cuánto ancho tiene esto? ¿Qué ancho tiene este rectángulo? X, ¿cierto? Y abajo sobre la masa total está por la densidad y el área. El área de eso sería la integral de menos 2 hasta 2, ¿de quién? De la altura del rectángulo, o sea, de 4 menos X a la 2 de X. ¿Sí? ¿Qué queda de tarea entonces? Calcular estas integrales. ¿Sí? ¿Cómo queda la situación? Quedaría así. Dice que X barra va a ser igual. Estas densidades, por ser constantes, se cancelan. Nos queda arriba la integral de ¿quién? La integral de menos 2 hasta 2. De 4x menos x al cubo de x. ¿Sí? Sobre. ¿Cuánto daría esta integral? Entonces sería 4x, ¿sí o no? Menos x a la 3 sobre 3 evaluado de menos 2 a 2. Quiere decir entonces que esta expresión es igual a arriba. Quedaría 4x a la 2 sobre 2 menos x a la 4 sobre 4 evaluado de menos 2 hasta 2. Y aquí abajo, ¿cómo queda la historia? Entonces quedaría 8 menos 8 tercios, ¿o no? Menos con el menos 2, entonces daría menos 8 más 8 tercios. ¿Sí? Mire, esta primera parte era con el 2, ahí está bien. Menos la segunda parte con menos 2. Entonces, ¿cómo queda arriba? ¿Cómo queda arriba? Con el 2, entonces quedaría 8, ¿cierto? Dos quedaría 8. ¿Dónde?
¿Qué pasó? Ese menos 2 a la 3 da menos 8 de todas maneras. Menos 8 tercios. Ah, pero es que todavía no he hecho la multiplicación del signo de afuera. Un segundo paréntesis, bro. ¿Cómo? Toma. Todavía no lo he quitado. Mire que el signo de la fórmula está aquí, ¿cierto? Entonces ya cuando usted haga la distributiva, ahí sí queda negativa. Listo. Entonces, arriba, abajo, pues, aquí serían 2x2, pero con el 2, entonces sería 8, ¿cierto? Menos 16 cuartos. Ese con el 2. Ahora menos. El otro sería entonces el mismo 8, ¿sí? Porque como está negativo, elevado a una potencia par, sigue siendo positivo, sigue siendo 8. Y menos, como está elevado a una potencia par, entonces sigue positivo, entonces sería 16 cuartos, ¿cierto? Entonces arriba da 0, ¿no? Arriba da 0, ¿no? Y abajo, ¿qué nos da? Nos daría 8 y 8 sería 16, ¿cierto? Menos 16 tercios, ¿sí o no? Igual esto daría 0, porque daría 0 sobre... ¿Cuánto da esta cuestión de abajo? 16 sería 32 tercios. Quiere decir entonces que x barra es igual a 0. O sea que la distancia, pilas pues, la distancia a la cual está el centro de masa de esta región va a estar en este eje, ¿o no? Porque la distancia en x no dio ni positiva ni negativa, dio fue 0 de aquí. Entonces necesitamos calcular y barra para saber dónde está, si está por aquí, por aquí, por aquí, en qué punto está. Porque ya sabemos que como x barra dio 0, entonces va a estar en esta línea. ¿Sí me va a entender? Entonces, vámonos para el cálculo de llevar. ¿Puedo quitar esta hoja? Ahora. Dice entonces que y barra va a ser igual, allá hablaban en el texto y hablaban en el libro, en el libro y en el video, hablaban que esto era el momento en X respecto a la masa, ¿cierto? Entonces, en este caso ya no vamos a equilibrar el eje de la Y, sino que vamos a equilibrar el eje de las X. Pero entonces aquí hay un detalle, que la distancia, ojo pues, la distancia del eje X al centro donde está el rectángulo, a este puntico, ya era la función de arriba, f, ¿sí o no? F, más la función de abajo, g, sobre 2. Ese era este pedacito, ¿no? De aquí hasta aquí. En este caso, sería la función de arriba, que sería 4 menos x2, más la función de abajo, que es 0, sobre 2. ¿Sí? Entonces quedaría la densidad. La integral de dónde a dónde se mueve el rectángulo sigue siendo pues de menos 2 a 2. Dice que es la distancia, pues la distancia del eje X en este caso donde está la masa, pero esa distancia es f más g sobre 2, o sea 4 menos x a la 2 por la masa, pero entonces la masa viene a ser el área del rectángulo, ¿cierto? Esa es la masa. Y el área del rectángulo sería la altura, que sería 4 menos x2, por el ancho, que viene a ser de x, ¿cierto? El ancho del rectángulo, x. ¿Sí? Sobre la masa, que la masa va a ser la densidad por el área de la región, que esa ya la tenemos. ¿Sí? El área de la región ya la tenemos.
¿Cuánto fue que dio esa área? 32 tercios fue. Esta de aquí abajo, 32 tercios, ¿cierto? Entonces sería y barra va a ser igual. Estas las podemos cancelar. De aquí podemos sacar un medio, ¿sí o no? Un medio de la integral de menos 2 hasta 2. Que haría 4 menos x a la 2 por 4 menos x a la 2. Entonces queda 4 menos x a la 2. Todo al cuadrado. De x sobre 32 tercios. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esa situación? Entonces aquí podemos hacer ley de extremos para un medio y 32 tercios. ¿Cuánto quedaría eso? 16 años. Sería, ¿cuánto? Quedaría 1 con el 3, ¿sí o no? Y el 2 con el 32. 364 años. 64. Eso tiene simplificación. Entonces queda la integral de menos 2 hasta 2. ¿De quién? ¿Cómo hacemos esta integral? Entonces, primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces la situación? Esto sería y barra igual a 3/64. ¿De quién? De 16x menos 8 tercios de x a la 3 más x a la 5 sobre 5 evaluado desde menos 2 hasta 2. Quiere decir entonces que y barra es igual a 3/64. ¿Sí? ¿De quién? Quedaría entonces 16 por 2, ¿cuánto da? 32. Menos 8 por 8, 64 tercios, ¿sí o no? Más 2 a la 5, ¿cuánto es 2 a la 5? 32. Ah, 2 por 2, 4, 8, 32. ¿Cómo? Menos. Vamos con el menos 2. Entonces sería menos 32. Aquí más 64 tercios. Y aquí menos 32 quintos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo queda esta situación? Dice que y barra es igual 3/64 que multiplica. Aquí 32 más 32, 64. Aquí 64 menos 64. Sería 128 tercios. Y aquí sería 32 más 32. 64 tercios. Sí, gracias. ¿Podemos sacar factor común 64 de aquí y de aquí en todas partes o no? ¿Y se cancela con este o no? ¿Aquí quedan cuántos? ¿2? ¿O no? Y barra es igual a 3 que multiplica a 1 menos 2 tercios más 1/5.
sea que y barra es igual 3 quinceavos de quién, 15 menos 10 más 3. ¿Está bien esa situación o no? Sí. Vamos ahí. Entonces sería 8, 24. Ah, no. ¿Qué? Ah, bueno, aquí tenemos tercera 1, tercera 5. ¿Sí o no? Entonces aquí da 8 quintos. ¿Está bien o no? Revíseme por favor, que no vaya de pronto a equivocarme allí. ¿Cuánto da aproximadamente 8 quintos? ¿Mm? Entonces, 1.6, ¿no? Quiere decir entonces que vea, teníamos esta situación. Era menos 2, espera 2. ¿Sí? Las coordenadas dieron entonces 0,1.6, ¿cierto? Son las coordenadas. Entonces, este punto era ¿cuánto? 4, ¿sí o no? Entonces quiere decir que sería 0, 1.6. Entonces 1.6 quedaría por aquí. Ahí quedaría el centro de masa. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, ya calculamos el centro de masa de una lámina, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el centro de masa, pero de un sólido, ¿cierto? Aquí hay un detalle. No sé si de pronto detectaron el detalle en el video. Mire, que hay que resaltar aquí, muy importante. Este sólido ya quedaría en 3 dimensiones, ¿cierto? X, Y, Z. Si usted tiene, por ejemplo, esta figura, una figura cualquiera por aquí,
Cuando giran el eje de las X, por ejemplo, se estaría generando este sólido. ¿Sí? Ahora, este sólido tiene como centro de masas, ojo pues, coordenadas. Atento a las coordenadas. Él se mueve solamente en Y. La pregunta es, ¿será que en X tiene alguna longitud? No. En este caso no. ¿Será que en Z tiene alguna longitud? No. ¿Por qué? Oh, pues no sé si captaron ahí ese detalle. Porque como él está equilibrado con respecto a los ejes X y Z, necesitamos ya el equilibrio con respecto al eje Y. Entonces, en pocas palabras, aquí no hay sino que calcular a llevar. Este es el centroide. Oh, eso es de acuerdo al eje donde esté rotando. ¿Sí? Vuelvo y repito, no sé si detectaron ese pequeño elemento ya del video. ¿Sí? Listo. Ah, no, el que no hizo la tarea, ya en estos momentos debe ir como marrano en patineta, ¿cierto? Había que hacer la tarea, ¿cierto? Entonces va un ejemplo. Ejemplo. Dice, encuentre el centroide del sólido generado. Al rotar la región plana alrededor de la recta, al rotar la región plana comprendida por y igual a x2, x igual a 4, x igual a 4 alrededor del eje x. Alrededor entonces ya sabemos cuál es el centroide, ¿o no? ¿Cuál sería el centroide? ¿Qué coordenadas debe tener el centroide? X barra 0, 0, ¿no? ¿X igual a qué? Igual a 4. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hacer la gráfica, ¿cierto? Entonces, la gráfica de esta función sería esta situación.
X, Y, Z. Entonces, quedaría algo así. Bueno, voy a poner aquí más bien Y y aquí voy a poner a Z para que vea bien la figura. Dice que Y a la 2 es esta parábola, ¿cierto? Ojo a los ejes, mire que los cambié para poder visualizar bien la figura. Y X a igual a 4 sería esta línea. ¿Sí? Entonces esta es la lámina que va a rotar. Ahora, cuando esa lámina rota, ¿qué se genera entonces? Se genera esta especie de embudo o reloj de arena, algo así, ¿cierto? Una especie de reloj de arena, ¿cierto? Nos interesa entonces saber de esta figura dónde queda el centro de masa, ¿cierto? Pero como está girando en este eje, ¿sí? Lo único que necesitamos entonces es calcular a X barra. Dice que X barra va a ser entonces, cuando nosotros calculábamos la lámina plana, X barra era ¿qué? El momento con respecto a quién arriba. A Y. En este caso va a ser, el momento va a ser con respecto al eje que está sobrando, a los dos ejes que están sobrando. Es decir, si aquí tenemos a X, entonces va a ser en el plano XZ. ¿Sí? Sobre, en este caso, el volumen. ¿XZ o YZ? YZ, sí, gracias. YZ. Sobre el volumen. En el otro era sobre la masa, porque como estábamos girando era una lámina, entonces era sobre el área, ¿cierto? Mientras que aquí ya es sobre el volumen. Listo. Ahora, ¿cómo se calcula entonces el momento con respecto al plano XZ? Entonces, mira, vamos a coger el rectángulo. El mismo rectángulo que hemos cogido. ¿Sí? Ese rectángulo tiene un centro de masa. ¿Sí? Que se comporta similar, similar al que teníamos para una lámina. Entonces, el momento con respecto al plano YZ va a ser igual a la integral. ¿De dónde a dónde se mueve el rectángulo? ¿Cuánto vale este dato? ¿Cuánto vale este dato? 4 menos 4. Cuando X vale 4, Ajá. Venga, esa figura está mala o no. Pero yo reviso aquí el ejercicio, dice que es, sí, X igual 4, ¿cierto? O sea que esta figura está mal hecha. ¿Cuál sería la figura ahí? ¿Cuál sería la figura? La figura entonces quedaría de esta manera. Tenemos esta parábola. Y el eje X igual a 4. La línea igual a 4 sería esta, ¿cierto? Entonces, quiere decir que se estaría formando ya era esta situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que giramos fue esta lámina. Entonces, ponemos aquí nuestro eje X
Tenemos el eje Y, tenemos el eje Z. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues el centro de masa sigue siendo x barra 0,0, ¿cierto? Entonces estamos tratando de calcular el momento, ojo, momento respecto al plano YZ. Entonces, el rectángulo que nosotros vamos a ubicar, simplemente entonces tenemos que el centro de masa de ese rectángulo va a quedar en esta estructura. Como vamos a equilibrar el plano YZ, o sea, el plano de esta pared que queda aquí, ¿cierto? O sea, una pared aquí. Es la distancia, o pues, la distancia de este plano al centro de masa. En este caso, ¿qué distancia hay? Una distancia X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese rectángulo está en el eje de las X. ¿Sí? Entonces tenemos una distancia de ese plano o de esa pared, ¿cierto? El eje X. Entonces sería la integral. ¿De dónde a dónde se mueve? Desde 0 hasta 4, ¿cierto? ¿De quién? ¿De quién sería? De X por... Cuando era una lámina, nosotros multiplicábamos X por ¿quién? Por el área, ¿sí o no? El área del rectángulo. Pero entonces aquí vamos a multiplicar es por el volumen. ¿El volumen de qué? Del disco que se genera al rotar el rectángulo, ¿no? Ahí se genera un disco, ¿no? ¿Sí? Y el volumen de ese disco, entonces, ¿cómo está dado? Área de la base, que es pi por r cuadrado, o sea, por la función, ¿o no? En este caso, x a la 2 a la 2. ¿Sí? Área de la base, por la altura. Pero la altura es ¿qué? Este espesor. ¿Cuánto mide eso? De x. ¿Sí? O sea que el momento de masa va a ser, con respecto a YZ, va a ser igual a la integral, bueno, pi de la integral de 0 hasta 4 de x a la 5 de x, ¿o no? Ya que el momento de masa YZ va a ser igual a pi x a la 6 sobre 6 evaluado de 0 hasta 4. O sea que el momento con respecto a YZ es igual a pi 4 a la 6 sobre 6 menos 0, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto daría esto? Esto sería bueno, ¿cuánto da esto en fraccionarios, por favor? Sin el pi. Es decir, ¿cuánto da 4 a la 6? Oh, ¿cuánto da 4 a la 6 dividido 6? Ahora páselo a fraccionarios. ¿Cómo le queda? ¿Qué hubo? ¿No sabe manejar la calculadora? A ver. 4 a la 6 dividido 6. Ah, carajo. Pues eso da 4.096. ¿Cómo? O sea, eso da 4.096 sobre 6. Y ya simplificamos y ya. ¿Y qué me merece Es decir, el momento en YZ es igual
Ojo, este ejercicio es cuando la densidad volumétrica es constante. ¿Listo? Oye, espérate, cuando el sólido ese no está en un eje coordenado. Ah, bueno, ahí lo que utilizamos es entonces, como hacíamos con los volúmenes que estaban descentrados, ¿cierto? Si giraba en un eje totalmente distinto, entonces habría que calcular el radio, ¿cierto? Pero entonces ya la figura no va a quedar pues así. Ah, no, pues obviamente, ¿cierto? Ya no quedaría así tan centrada, ¿cierto? Es decir, quedaría algo así, ¿verdad? Mire, vale, cuidado. Atento a la pregunta del compañero, que es muy valiosa porque se debe entender qué pasa cuando el sólido está en un eje totalmente distinto. Voy a hacer aquí un paréntesis, ¿sí? Ahorita continuamos nuestro ejercicio. ¿Todavía falta calcular el volumen o no? Oh, pues, no hemos terminado. Voy a contestar la pregunta del compañero. El compañero dice, ¿qué pasa si el volumen gira, por ejemplo, alrededor de esta recta y igual a k? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Entonces, pongamos que tenga, ¿qué región? No sé, una región cualquiera, por aquí, o así. ¿Sí? Entonces, ella está girando aquí. Vamos que este sea el eje X, este sea el eje Z, este sea el eje Y. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Es decir, ¿cuáles serían las coordenadas del centroide? ¿Quién me ayuda? Como está sobre un eje, como está sobre un eje paralelo a X, entonces estaría X barra. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué coordenadas hay en Y? ¿Ah? ¿Sería 0 y 0? No, sería K y 0. Entonces, ¿quién va aquí? K y 0. ¿Por qué? Porque si supongamos X barra le dio 3, ¿cierto? Entonces quiere decir que el centroide está en X en 3 unidades, ¿sí o no? Pero entonces, él tiene que subir ¿hasta dónde? Hasta acá, ¿sí o no? Entonces tiene coordenadas 3, K, 0. ¿Sí me va a entender o no? ¿Se entendió la pregunta del compañero o no? Es decir, en palabras más, palabras menos, si el eje es paralelo al eje X o al eje Y, lo que sea, entonces se comporta lo mismo. Conclusión, ya lo único que tienes que mirar cuánto se desplaza la línea esa y en qué eje se desplaza esa línea. ¿Me debe entender? Ahora, continuemos con el ejercicio. Dice entonces que el volumen, ¿cuánto daría el volumen entonces? ¿Cómo calcular el volumen de esta región? Era la misma situación, era la integral, ¿sí o no? De 0 hasta 4 del volumen de ese disco, que era ¿qué? Pi por el radio, ¿sí o no? Por el ancho, ¿o no? O sea que el volumen es igual ¿a qué? A pi x a la 5 sobre 5 de 0 a 4. O sea que esto es 4 a la 5 sobre 5 pi. Conclusión.
X barra va a ser igual, ojo, pues momento al plano YZ sobre el volumen, perdón, sobre el volumen, que va a ser igual a la densidad volumétrica por 2048 pi sobre 3, ¿cierto? Sobre densidad volumétrica 4 a la 5 sobre 5. Estas, como son constantes, se cancelan. Entonces quedaría que X barra va a ser igual. ¿Cuánto haría esto? Entonces, por ley de extremos, quedaría esta situación. 3, 4 a la 5. Perdón. X barra es igual a 5 que multiplica a 20 y 40. ¿Yo? ¿Cómo? Faltó el pi de abajo. Ah, sí, señor. Sí, gracias. Este se cancela, entonces queda 3 por 4 a la 5. Entonces, ¿cuánto da X barra? ¿Cuánto daría X barra? Vamos a ver cuánto hay que pagar. Eso nos da. ¿10 tercios? ¿De dónde queda el centroide? ¿Listo? Conclusión. Nosotros teníamos, era esta figura, ¿cierto? Quiere decir que aquí en 10 tercios, sobre este mismo eje, queda el centro de masa. ¿Sí? Siendo este X. Esta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, jóvenes, hay una situación, vea. A mí se me complicó la bajada este domingo, ¿cierto? Sí. Bueno.